al aire. Bien, muy buenos días a todas las personas que a partir de este momento se están conectando a este ciclo que parte la Fundación Jaime Guzmán en conmemoración de los 30 años de la muerte del ex senador y fundador del gremialismo, Jaime Guzmán Errázuriz. Este es un ciclo de pensamiento sobre el pensamiento de Jaime Guzmán que va a tener 3 encuentros, el primero hoy con el historiador y académico de la Universidad Católica Cristóbal García Huidobro, con el ex decano y también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Carlos Frontaura. El 20 de agosto también estarán con nosotros el historiador Alejandro San Francisco y el economista Sebastián Claro, y culminamos este ciclo el jueves 9 de septiembre con la participación de Cristian Pizarro, director del cuerpo de reportajes del Mercurio, y el historiador José Manuel Castro. Tenemos una agenda bien completa, muy seductora, para poder recorrer el pensamiento de Jaime Guzmán, de modo que quedan todos invitados a que nos sigan acompañando. Sean todos muy bienvenidos, les agradezco tanto a Cristóbal como también a Carlos que hayan aceptado esta invitación, y vamos a partir comentando básicamente, muy grosso modo, el esquema de este encuentro. Va a hablar primero cada uno, Cristóbal en primer lugar, luego Carlos, y en la medida que ambos quieran cruzar ideas, compartir algunas apreciaciones, les vamos a dar la palabra, y después les invito a cada uno de ustedes además que se inscriban si es que surgen dudas, preguntas o quieren emitir algún breve comentario. Muy bienvenidos a ambos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Cristóbal García Huidobro va a hablar sobre el proyecto popular de Jaime Guzmán. Te damos la palabra. Gracias, Cristóbal. Bueno, gracias, Claudio, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto compartir aquí con la Fundación, bueno, con Carlos, en fin, con todos los que nos escuchan. Bueno, yo en primer lugar quiero hacer el disclaimer que yo nunca conocí a Jaime Guzmán salvo por la televisión, porque cuando él fallece yo tenía 10 años, ¿no es cierto? De hecho, no, tenía 9, todavía no cumplía los 10. Pero la historia del personaje pesa, ¿no? Y eso hace interesante estudiar. Me hubiera encantado, como siempre a todos los que nos dedicamos a la historia, conocer a los personajes, pero bueno, son imposibles. Pero voy a hablar precisamente de esa perspectiva, del historiador, ¿no? Del gallo que no conoce en definitiva su fuente, pero lo reconstruye. Y quiero hablar precisamente de esta idea del proyecto popular de Jaime Guzmán. Cosa que hoy por hoy el término popular y en definitiva las ideas de derecha pareciera que están divorciadas. Ya vamos a hablar el porqué de eso un poco y voy a tirar algunas líneas gruesas. Pero Jaime Guzmán es un personaje interesantísimo y además también debo reconocerlo, más allá que estemos en un seminario de la Fundación, brillante en cuanto a la estrategia política que diseñó, ¿no es cierto?, para de alguna manera reconvertir y además también renovar la derecha, ¿eh? La derecha en Chile. Así como el socialismo se renovó luego de haber conocido las tiranías de los socialismos reales en la Alemania Oriental, la Unión Soviética, y se dieron cuenta de la tiranía, en definitiva, Jaime Guzmán también se dio cuenta que la derecha en Chile estaba enferma, estaba necrótica, y era necesario insuflarle oxígeno, insuflarle nuevo, ¿ya? Ahora, cuando uno estudia, y aquí voy a ir rápido, cuando uno estudia la biografía de Jaime Guzmán, lo último que uno pensaría sería precisamente su vocación popular, o incluso que él mismo fuera un personaje popular. Era un niño enfermo y muy tímido, ¿no es cierto? Venía lamentablemente de un hogar quebrado, pero a pesar de eso, empezó a encontrar nichos, ¿no? En su colegio, en la universidad, cuando entró a estudiar Derecho en la Universidad Católica, y ahí, de alguna manera, todo lo que era, todas las potencialidades de Jaime Guzmán se actualizaron, crecieron, florecieron, ¿ya? Se transformó en un polemista, ¿no es cierto? Tanto ¿cómo se llama? Dentro de la misma universidad, así como incluso también en los medios, siendo bastante joven, ¿no es cierto? Se convierte en panelista, ¿no? De este gran programa, este mítico programa A esta hora se improvisa, ¿no es cierto?
y donde en general todos sus contendores recuerdan lo difícil que era discutir con él, no porque fuera una persona difícil, sino porque era una persona muy altera, muy precisa, muy astuta y además muy inteligente, ¿no? Entonces, era un desafío, ¿no? El entrar a discutir ahí. Eh, y todo esto, ¿no?, eventualmente va creando al Guzmán político, ¿no? Pero ¿de qué sirve un liderazgo carismático sin proyecto? Y aquí es donde quiero entrar a trabajar el proyecto de Jaime, ¿no? Él tenía, al menos de los escritos que existen de él, de los recuentos que han hecho algunos de sus, ¿cómo se llama?, de sus amigos, de la gente que lo conoció, ya fueran opositores, detractores, ¿no es cierto?, o incluso también aliados de él o sus partidarios, reconocen que había un norte muy claro en Guzmán y que eso se fue construyendo en forma muy paulatina, muy acabada, ¿ya? Eh, porque, claro, a Jaime Guzmán se le acusa siempre de ser dogmático, intransigente, pero en realidad lo que pasa es que sus ideas estaban bien masticadas, bien digeridas de hacía bastante tiempo, y había llegado a la convicción de que él estaba en lo correcto y que ese era el norte a seguir. Y uno de los elementos, no es el único, ¿ya?, tiene que ver con su, ¿cómo se llama?, enfoque en el ámbito de lo popular, ¿ya? Tenemos que ir al mundo popular, tenemos que ir al mundo que la derecha no quiere ir. ¿Por qué? Porque, de hecho, si uno mira la historia de la derecha chilena durante el siglo XIX y XX, bueno, si no es medio difícil hablar de derecha, pero durante el siglo XX, claro, vamos a tener partidos que efectivamente eran de derecha. Uno de ellos, el Partido Conservador, del cual Jaime Guzmán se sentía bastante cercano, ¿no es cierto?, era un partido que en un momento tuvo una vocación social profundísima, pero llega un momento en la década de los 30 que hay un golpe de timón que incluso lleva a que la juventud socialista, perdón, ¿cómo se llama?, social cristiana, ¿no es cierto?, del Partido Conservador se vaya y creen la Falange, ¿ya? Ese va a ser en definitiva los que van a tomar la posta de lo popular, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en un partido que era insignificante, pequeño, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo muy, ¿cómo se llama?, convencido de su apostolado político. Jaime Guzmán había hecho un diagnóstico de la derecha, precisamente, que señalaba que la derecha se había envejecido, había abandonado los espacios, ¿no es cierto?, que otrora había tratado de disputarle a la izquierda, sin perjuicio, sin ir más lejos. Piensen ustedes que la primera central sindical en la historia de Chile, la FOCH, estuvo bajo el control del Partido Conservador durante 10 años hasta que pierde las elecciones frente al POS, al Partido Obrero Socialista, el precursor del Partido Comunista, ¿no? Esa acción social siguió en el ámbito de lo religioso, la acción católica, la acción nacional católica, la acción de jóvenes católicos, etcétera, pero de alguna manera se empezaron a divorciar estos elementos de lo que proponía la derecha y el concepto de lo social y lo popular. Jaime Guzmán en algún momento dice, ¿saben que tenemos que volver a reconciliar esto? ¿Eh? Porque se puede y debemos hacerlo. Él veía el vehículo principal para esto, lo veía en la juventud, ¿ya? Lo veía en los jóvenes, que él mismo se dedicaba a formar como profesor, e incluso también, debo decirlo, un poco como mentor político, ¿ya? O sea, más allá de ser profesor en las aulas, también el hombre creaba relaciones, ¿no es cierto?, con sus alumnos, y incluso con personas que no eran sus alumnos, pero también quedaban ensimismados quizás, o maravillados por la claridad mental y su claridad política. A Guzmán se le ha acusado de varias cosas, pero fundamentalmente de esta exageración o exacerbación de la juventud efebólatra, le han llamado, ¿no es cierto? Pero en realidad yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con la idea de que Guzmán pensaba en que además de este cambio ideológico tenía que haber un cambio generacional profundo, ¿ya? Y por eso había que, de alguna manera, crear este espacio, ¿no es cierto?, de desarrollo político, de formación política al servicio público, pero también mirando a los sectores de escasos recursos en Chile, ¿eh? Por eso Guzmán dice, bueno, tenemos que aprovechar
ciertos órganos que van a existir, ¿no es cierto? Primero el movimiento gremial que tiene su vocación, ¿no es cierto?, de popular, el tema de los trabajos, ¿no es cierto?, que ya venían de antes, ¿no es cierto?, pero que el gremialismo se los toma, la idea de ir a las poblaciones, ir a disputar los espacios de control que usualmente tenía la izquierda, sus detractores políticos, sus rivales políticos en definitiva, ¿eh? ¿Por qué? Porque era posible tener una concepción popular desde el punto de vista de los valores de la derecha. Y Guzmán lo pensaba así. Por eso, bueno, yo recuerdo haber leído textos, ¿no es cierto?, memorias que hablaban de personas que decían, bueno, y Jaime nos mandaba a las poblaciones, nos mandaba a los lugares más terribles de Chile, ¿no? Porque ese era el lugar que había que disputar. De alguna manera, yo sé que Carlos tiene un conocimiento mucho más profundo de la biografía de Jaime Guzmán. A mí me da la impresión cada vez que leo sobre él, leo sus palabras, de que había un elemento religioso fundamental en él. Esta lógica de la evangelización, pero de la evangelización política, ¿no?, con la idea de salvar a otro, de emancipar a otro. Y esta palabra es muy importante, es una palabra que está cooptada por la izquierda, ¿no? La lógica de la emancipación del ser humano. Bueno, la emancipación en el fondo también va de la mano con el concepto de redención, ¿eh? Y de alguna manera creo que Guzmán estaba buscando redimir políticamente a los sectores que durante décadas, si no siglos, habían estado marginados y que habían sido presas de una ideología que lo único que creaba era destrucción, al menos a los ojos de Guzmán. Por eso también Guzmán, y esto es muy notable, porque aquí uno se da cuenta que la historia, si bien no es cíclica, o sea, no se repite, rima, supuestamente habría dicho Mark Twain, él hablaba de crear también una nueva política, dejar los vestigios de la vieja política y hacer una política nueva, abierta, franca, sin temor a decir las cosas. Y además también crear en la derecha una vocación de mayoría. Sabiendo que eran minoría, había que crear una vocación de mayoría. Y esto no era para los que querían la gloria personal, esto no era para los que querían la inmediatez, este era el trabajo de hormiga, este es el trabajo de la construcción, la inversión a largo plazo, ¿no? Eventualmente, si uno mira cómo se va constituyendo esto, claro, eventualmente va a encontrar un vehículo político más claro, que va a ser el Movimiento Unión Demócrata Independiente, y después el partido Unión Demócrata Independiente, cuando se escinde de Renovación Nacional, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno se da cuenta de que la idea de Guzmán no era simplemente caer en la caricatura que hoy día se hace, ¿no es cierto?, de, no, esto es una cuestión de élite, para la élite y por la élite, ¿no es cierto?, sino que precisamente hay que romper con esa lógica de la élite, ¿ya?, para atraer a aquellos que están fuera de la política, aquellos que no son considerados, o son considerados solamente para los momentos electorales y ahí son desechados. No. La lógica de la emancipación, la lógica de la participación es clara, ¿no es cierto?, acá en Guzmán, de los sectores populares, porque tienen que sentirse valiosos porque lo son. Quiero terminar esto, ya estoy en la hora, digámoslo, quiero terminar con algunas frases, ¿no es cierto?, y algunas reflexiones sobre cómo Guzmán logró conseguir esto, pero también cómo un poco el legado de Jaime Guzmán en este aspecto está hoy día en crisis. En primer lugar, y aquí, perdona Claudio, voy a hacer pseudoplagio de un libro que tú fuiste el editor, ¿no es cierto?, que se llama Testigos, ¿no? Hay una frase, ¿no es cierto?, hay unas palabras de Gabriel Valdés que son muy notables, porque Gabriel Valdés, cuando reflexiona sobre lo que hizo Jaime Guzmán, dice, y cito, organizó con idealismo y entrega todo su movimiento, al cual volcó su espiritualidad y una concepción de Chile basada en el modelo postaliano del poder presidencial, de la unidad nacional y del servicio popular. Así modeló un grupo de jóvenes de alta intensidad ideológica y de unidad dinámica que, salvando los tiempos y circunstancias, me recuerda a la formación del gremialismo, al periodo de gestación de la Falange Nacional, al principio de los años 40, fines de los 30. Una intensidad de muchachos universitarios con sentido social y con una gran espiritualidad interior, dispuestos al combate ideológico para superar las estructuras viejas y hacer de la política algo nuevo.
Yo creo que don Gabriel Valdés, que en paz descanse, algo de razón tiene, no, mucha razón tiene. Sí, pues, Jaime Guzmán en su juventud parecía que alguna vez sintió bastante atracción por el franquismo e incluso también por el corporativismo, igual que la Falange Nacional, ¿no es cierto? Pero también la lógica, ¿no es cierto?, de la Falange Nacional de ir a la calle y disputarse los espacios como una alternativa a la izquierda, yo creo que de alguna manera también eh, sirvió hasta cierto punto de modelo a Jaime Guzmán para lo que él quería, ¿no? La Falange, después la democracia cristiana, se acomodó en el poder, se sintió cómoda en el poder y eventualmente fue perdiendo esos espacios populares. Lamentablemente, debo decirlo, la derecha le pasó exactamente lo mismo. Se acomodó en el poder, se sintió cómoda y volvió lamentablemente a sus viejos usos, olvidando un poco las enseñanzas, creo yo, o el proyecto de Jaime Guzmán. La idea de ir y hablar con el más pobre, ir y hablar con el más necesitado, ir y hablar con el postergado, ¿ya?, es no solamente un principio básico del cristianismo, sino que además también debe ser, creo yo, un principio básico de la política. Y en ese sentido yo creo que Jaime Guzmán fue un visionario para renovar la política, para renovar las ideas de la derecha y para darle a la derecha un norte mucho más claro y acorde con los principios, ¿no es cierto?, que lo informan. Bueno, ya he hablado mucho, así que muchas gracias y eh, hasta aquí llego. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, a continuación, como ya anuncié al principio, la próxima exposición sobre la vigencia del pensamiento y el proyecto de Jaime Guzmán, le vamos a dar la palabra al profesor Carlos Frontaura. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la invitación. Muchas gracias por estar nuevamente aquí, por además poder compartir este panel con Cristóbal, diríamos. Eh, a ver, yo lo primero que quisiera decir es que pareciera ser que el pensamiento de Guzmán, y de alguna manera lo que plantea Cristóbal, está en esa línea, ¿no? Está pasando por un momento difícil, para ponerlo o el proyecto de Guzmán está pasando por un momento difícil, para ponerlo en términos simples, ¿no? Si uno hace un recuento, especialmente los 2 últimos años, y ve este estallido social, o llamado estallido social, esta crisis social desde octubre en adelante, donde nos llenamos de anti, ¿no? Está el anti-neoliberalismo, está el anti-piñerismo, está la anti-constitución del 80, no sé, hay mucho anti, digámoslo así, pero particularmente el anti-neoliberalismo y la visión crítica hacia la constitución de 1980, uno con mucha facilidad se dice o se plantea que el proyecto político, el proyecto de Jaime Guzmán, está en una crisis, y algunos dicen crisis terminal, ¿no? Eh, yo pienso frente a esto, frente a este planteamiento, una sola cosa, que eso supondría que el proyecto de Guzmán no tiene la hondura que acaba de explicar Cristóbal. O sea, si esto fuera así, quiere decir que el proyecto de Guzmán simplemente estaría asociado a unas respuestas institucionalizadas concretas, ¿no? Lo cual es absurdo. Porque si es así, entonces no tiene la hondura que ha explicado Cristóbal, digamos. No tiene la profundidad personal de él, ni las indicaciones que él hacía. Que la Constitución de 1980 y el modelo económico hayan sintonizado, hayan sido una respuesta concreta para un mundo de hace 40 años atrás o 45 años atrás, que esas respuestas, insisto, concretas, institucionales concretas, hayan sido respuestas adecuadas y que se hayan, digamos, encontrado, por decirlo de alguna manera, con el proyecto guzmaniano, es una cuestión circunstancial, pero no es una cuestión esencial. Es decir, la defensa de cualquiera de las instituciones concretas de la Constitución, por valiosas que sean, no son en sí misma el proyecto de Guzmán. Porque si son eso, entonces cerremos la cortina, la fundación, no tiene ni un sentido esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Así de simple. Eh, bien, entonces esto es lo primero, ¿no? Si bien se anuncia una especie de crisis terminal del proyecto guzmaniano a raíz de la crisis en la cual se encuentra en parte el modelo económico, de las instituciones concretas que han acompañado al modelo económico en los últimos 40 años en Chile, o se encuentra en completa crisis, digamos, la constitución del 80, y se está reformulando una nueva constitución, entonces, digamos, a mí me parece que eso no es efectivo, ¿no? Yo pienso por eso mismo que el proyecto Guzmán se encuentra plenamente vigente. Y se encuentra vigente básicamente porque no constituye un simple ideal político.
Gonzalo Rojas ha dicho muchas veces, usaba una expresión y la sigue usando, ¿no? Guzmán tiene un proyecto humano para Chile. Y yo creo que ahí está la cuestión. Esto no es un proyecto meramente político, es un proyecto humano. Y como es un proyecto humano, está engarzado con tres elementos que lo distinguen, que lo hacen distintivo, de alguna forma, y que nos permiten afirmar que se trata de un proyecto humano. Y son estos tres elementos desde donde se puede beber la riqueza del proyecto humaniano y renovarlo en la medida en que sea necesario para el Chile de hoy, diríamos, o para la situación que hoy día estamos viviendo. El primero de esos elementos tiene que ver con la noción de servicio. De alguna manera, un poco lo que ha explicado o, digamos, reseñado Cristóbal, ¿no? Es decir, la lógica de recuperar el mundo popular está en la lógica o en la dimensión del servicio, pero de un servicio que no es meramente el servicio material. Nuevamente, si nosotros enfocamos la disposición al servicio, por eso es que Jaime Guzmán forma jóvenes, porque los jóvenes en general están más abiertos a la disposición del servicio, los que ya estamos más viejitos estamos más cansados, estamos más enfermos. A mí me agarró un resfrío que me lo trajo mi hijo, diríamos. Por supuesto, mi hijo estaba jugando a la pelota y yo ya llevo 2 o 3 días con una gripe y una congestión que me cuesta levantarme, diríamos. Así de simple, estoy viejo. Entonces, por eso me interesaban los jóvenes, ¿no? La formación de jóvenes, porque los jóvenes tienen una disposición de servicio mucho más fuerte, están en una etapa de la vida que los hace más hábiles para ello. Bueno, pero en fin, la primera dimensión es esto, ¿no? Una noción de servicio, perdón, ahí pueden ver, que va más allá insisto, de la dimensión material, ¿no? Que supone la construcción de lazos. Cuando Cristóbal dice, ir al mundo popular es para construir lazos, es para generar comunidad, no es para ir a buscar votos simplemente. Guzmán tenía una frase muy típica la candidatura del año 89, que seguramente muchos de los que están acá la han escuchado varias veces, ¿no? Cuando le preguntan por su candidatura, y en fin, qué va a hacer si pierde o qué sé yo, y él dice, yo, yo voy a hablar con la gente no solo para buscar su voto, me interesa llegar al corazón de las personas, encontrar en ello un espacio de reflexión, ¿no? Un espacio de encuentro, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es lo que transmite Guzmán, ¿no? El espacio de encuentro, la vocación de servicio. Bueno, eso no es un ideal meramente político, ¿no? Es un ideal que trasciende la política, que usa, en el buen sentido del término, ¿no? La política para trascender la política. Porque Guzmán, como bien decía Cristóbal, busca la redención de las personas. La redención en un sentido trascendente del término, no simplemente en un sentido material del término, ¿no? La redención no proviene simplemente de que las personas tengan lavadora y tengan, para decirlo en términos de los años 80, hoy día me van a mirar con una cara rara, pero así se hablaba en los 80, que la gente tenga lavadora y tenga sanitario. No se trata de eso. Digamos. Por supuesto que también se trata de eso, pero lo que interesa es la redención espiritual, la redención, digamos, trascendente de las personas, la salvación de las personas, y para eso necesita generar lazo. Entonces, esta es una primera dimensión que hace que su proyecto, me parece a mí, trascienda la arena meramente política y por lo tanto está mucho más allá de una solución concreta en particular, ¿no? Económica, técnica o política. En segundo lugar, y asociado con lo anterior, está la lógica de la formación de personas. También aquí una nueva frase de Guzmán, ¿no? Que la escribió a los 14, 15 años en un retiro, ¿no? Formar personas, formar para transformar personas, ¿no? No se trata de la transformación revolucionaria propia de la mentalidad moderna, no se trata del paraíso intramundano que te lo entrega el progreso material, o la ciencia, o la mentalidad racionalista. No se trata del crecimiento económico, el desarrollo, para decirlo en términos liberales, digamos, y neoliberales. Tampoco se trata de la distribución simplemente de los bienes materiales, para decirlo en términos colectivistas. No, esa transformación que es propia del socialismo y del liberalismo, en cualquiera de sus versiones, diríamos, y que viene desde la modernidad y la ilustración, es una transformación que busca un paraíso intramundano. Eso es lo que Guzmán está lo más lejos que hay de creer en los paraísos intramundanos, ¿no? Por eso Guzmán hablaba del nuevo estilo de hacer política. El nuevo estilo de hacer política consistía precisamente en decirle a la gente la verdad. ¿Y qué significa decirle a la gente la verdad? Que no le va a transformar la vida. No en el sentido, no en el sentido que hoy día prometen todos los políticos, cualquiera sea su color y su militancia, ¿no? Porque él no creía en paraísos intramundanos, ¿no? Para decirlo en términos que va a sonar un poco pesado, pero era el típico lema de los años 90. Más salud, más educación. No voy a seguir porque alguien se acordará ahí del candidato, y el candidato lo hacía de muy buena persona por lo demás, ¿no? No se trata de eso, es un absurdo. Es un paraíso intramundano.
¿ah? Socialista o liberal, me da lo mismo. ¿Ah? Comunista o estadounidense, si quieren ponerlo en esos términos. Guzmán está mucho más allá de eso. Se trata de formar para transformar personas, porque en la transformación de las personas es posible lograr un cambio en las condiciones concretas de vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos tocados y transformados, realmente transformados, convertidos, si ustedes quieren, podemos tener una vida plena, una vida humana plena o material plena, que no pasa por bienes materiales, ¿no? Por eso para Guzmán no hay receta. Esto no es, oye, no pasa por el Banco Central Autónomo y por la existencia de la AFP o por un IFE o por... No hay receta. Esas las da la izquierda. La izquierda, en su versión socialista o liberal, para mí todas esas son izquierdas, diríamos, porque creen en un paraíso intramundano, por eso hablo de izquierdas liberales o izquierdas socialistas, diríamos colectivistas, todas ellas dan receta, fórmulas. Si tenemos una economía abierta, en plena competencia, o si tenemos un Estado que redistribuya todo, está la solución. Esas son recetas. Eso es lo más alejado que hay del hombre concreto. Esas son abstracciones que llevan al fracaso. Bueno, me parece a mí que Guzmán, por supuesto, como todos nosotros, ¿no es cierto?, con alguna... Digamos, esto no quiere decir que alguna vez nos ofrecieron una receta, porque todos hemos ofrecido recetas, diríamos. Lo que quiero decir es que tenía clara conciencia de que un proyecto político no consiste en ofrecer recetas, ¿ya? Sino que en formar y transformar personas. Y la tercera dimensión, que es probablemente la más importante, o que en fondo es consecuencia de lo anterior, es que Guzmán tenía plena convicción de que el crecimiento económico, la libertad y la justicia social eran insuficientes si no iban acompañadas de un perfeccionamiento espiritual. O sea, si nosotros queríamos construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más digna, para usar la palabra que se ha usado desde el estallido social hasta ahora, esto no pasa simplemente por el crecimiento económico, por las libertades individuales y por una mejor distribución de los bienes materiales, ¿no? Esa es una respuesta que es necesaria, pero insuficiente, ¿no? Requiere de un perfeccionamiento moral. Y aquí, y espiritual, ¿no? Como decía León XIII en la famosa encíclica Rerum Novarum, decía que la principal preocupación del Estado, o sea, que por supuesto hay que preocuparse de los bienes materiales, qué sé yo, pero la principal preocupación del Estado es moral, por el bien espiritual y no por el bien, y por el bien material de las personas, diríamos. Si esa dimensión no está, entonces estamos perdidos. Bueno, Guzmán la tenía muy clara. Y aquí radica, a mi juicio, la gran crisis en la cual se encuentra Occidente hoy día. En alguna parte la llamaba la crisis telúrica en la que se encuentra, Occidente. Especialmente Occidente, digo, probablemente el resto del mundo también, pero Occidente es lo que más conozco, ¿no? Porque en definitiva se trata de una crisis del espíritu. Lo que el mundo occidental ha abandonado es la lógica del espíritu y ha entrado únicamente en la lógica materialista, en todas sus dimensiones. Es lo que vemos en Europa, lo que vemos en Estados Unidos o lo vemos en Latinoamérica, para mencionar los tres grandes mundos o los tres grandes, digamos, brazos de la cultura occidental. Una neoliberal, una más socialdemócrata como la europea y una que, como buenamente en Latinoamérica, mestiza, ¿no? Que tiene de todo y que ha tenido de todo y va a seguir teniendo de todo, ¿no? Porque es mestiza. No es ni una ni la otra. Esas tres se han convertido en respuestas únicamente materialistas, donde la dimensión metafísica es simplemente material. ¿Cuál es la construcción? ¿Cuál es el sustento metafísico de las teorías que hoy día están en boga en Occidente? ¿El placer o el dolor? Así no tenemos siempre. Es decir, ¿qué es lo que fundamenta que nosotros protejamos a los animales o protejamos a los seres humanos? Bueno, la tesis del placer o el dolor. Porque ellos pueden sufrir placer o dolor, entonces merecen o tienen una dignidad especial que lo hace protegibles, valga la redundancia. Por eso en Ecuador está protegida la Pachamama, y probablemente lo va a estar en nuestra constitución nueva, o va a haber ciertos niveles de protección o de derechos respecto de los animales. Pues bien, yo les quiero decir que esa metafísica, y bien la conoce aquí Claudio porque es un gran filósofo, es una metafísica que Aristóteles en su libro La Política la rechaza al principio y dice, bueno, si los animales, digamos, hacen ruido porque pueden manifestar placer y dolor, pero esa es la gran diferencia entre los animales y los seres humanos, que los seres humanos tenemos la palabra, y la palabra significa poder discernir, y discernir es para determinar el bien y el mal. Right, wrong, como dirían los gringos, suena mejor ahí, ¿no? Para determinar la verdad de la falsedad, la justicia de la injusticia, para eso es. Pero resulta que todos estos tres elementos, para decirlo ahora sí en términos
en términos más contemporáneos y más modernos, de Max Scheler, diríamos, y del personalismo, son valores. Y los valores están en el ámbito del espíritu, ¿no? El bien, la verdad, lo bueno, lo bello, lo justo, son todos valores. Y esos valores están en el ámbito del espíritu. Por lo tanto, crecimiento económico, libertades y justicia social, bien, pero insuficiente, si no van asociados a un perfeccionamiento de orden espiritual en torno a lo verdadero, a lo bello, a lo justo, a lo bueno. Y esto es lo que está en crisis hoy día. Precisamente esto es lo que está haciendo clic en todas partes, ¿no? La violencia que existe en el mundo occidental, que la apreciamos no solo en Chile, en Francia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, ¿para qué seguimos, no? Ustedes conocen en Colombia, en fin, ¿no? La anomia en la que nos encontramos. Pero yo no me refiero a la anomia, no, me refiero a la anomia en nuestras ciudades, sí, por favor. Si ustedes hablan con la gente que marchaba en la crisis social, o que al menos sentía simpatías, diríamos, por ese estallido, y cuando uno les decía, oye, pero mira cómo tienen el centro, tienen todo rayado, pero si esta es la vida real en la que yo vivo. La violencia, los narcos, los balazos, anomia total. Bueno, la pérdida de identidad. Si ya no sabemos si somos hombres o mujeres, en fin, no. Hemos perdido la identidad respecto a nuestras comunidades, no tenemos comunidades básicas de solidaridad. La crisis de la iglesia, en fin, ¿para qué seguir, no? Todo esto marca, y con esto finalizo, ¿no? Marca una crisis, insisto, telúrica, que tiene que ver precisamente con el olvido del espíritu. Y esto es lo que Guzmán tenía claro. Por lo tanto, el proyecto guzmaniano está plenamente vigente, porque lo que hay que rescatar es precisamente esta dimensión. Esta es la pelea que hay que dar. La pelea es servir más allá de lo material para transformar personas, para defender la existencia de bienes fundamentales, bienes humanos esenciales, sin los cuales no podemos vivir. Si no hay justicia, si no hay bien, si no hay verdad, estamos condenados a la anarquía total. Y este es el proyecto guzmaniano. Gracias, Claudio. No, gracias, Carlos, y bueno, gracias, Cristóbal, nuevamente. Invito una vez más a todas las personas que nos están acompañando a que se animen a formular preguntas si es que así los tienen. Yo quería preguntarle si alguno de ustedes quería comentar algo respecto de lo que haya planteado el otro. Cristóbal, no sé si tú tienes algún comentario. Yo, mientras, quisiera plantearle una pregunta a ambos. Ya. Dos preguntas que podemos dejar abiertas. Una es, a partir de esta matriz que se justifica en una noción antropológica que es el centro de gravedad de todo proyecto de Guzmán, ¿cierto? Y que está siempre presente a lo largo de su vida pública, al menos, ¿no? Sabemos que desde niño, digamos, ¿no? Pero que justifica, quiero decir, cualquiera de sus proyectos, y que hoy día a la vez choca, ¿cierto?, con una especie de inmanencia y presentismo y materialismo del cual la política no logra salir, como de algún modo describía en su análisis Carlos. La pregunta es, bueno, ¿hay ahí algún... ¿cuál es la deuda, si ustedes quieren, si plantearlo así, o por dónde ha transitado, digamos, la tradición, o debería transitar aquella tradición guzmaniana, ¿no? que hoy existe diseminada en distintas escuelas, en distintos centros de estudio, en el mundo cultural y de la política? ¿Cuál ha sido o por dónde debiera ir, si ustedes quieren, esa tradición para hacer frente a las problemáticas de hoy? Y en segundo lugar, esto es una cuestión que siempre me la cruzo cada tanto, ¿no? Que es parte de una crítica a Guzmán, o de comentarios, que si bien Guzmán era una persona con claros y sólidos pilares doctrinales, era también muy flexible, tenía una habilidad pragmática en la escena de la política. Yo les pregunto al respecto, ¿cuáles eran los límites que marcaban esa flexibilidad en Guzmán? Básicamente, ¿hasta dónde se podía ser flexible, si ustedes quieren, ¿no? Yo creo que eso también es importante para las nuevas generaciones. Si es que me pudieran dar sus comentarios al respecto. Yo creo que mejor vamos a las preguntas tuyas. También hay en el chat hay algunas preguntas por lo que estaba viendo, pero mira, Sí, a vamos ver, con el chat.
Respecto a lo que dijo Carlos, yo creo que hay poco que yo pueda agregar, salvo un par de cosas, no es que en realidad yo creo que la lógica, yo creo que aquí se maneja en dos estadios la política, ¿no es cierto? Está la lógica trascendente, ¿no? De la que habla Carlos con tanta pasión y que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero también, claro, está la parte más pedestre, ¿no? Que es la parte de lo material. Y hasta cierto punto, yo creo que siempre nos hemos quedado en lo material, porque hay no que vergüenza hablar de lo trascendente, ¿me entiendes? Es como que da pudor, o hay gente que le da pudor. Y hoy por hoy vivimos en una sociedad extremadamente hipócrita, donde no queremos decir las cosas a la cara, porque todo el mundo se ofende, o porque todo el mundo se siente violentado, sin perjuicio de que hayan habido grupos que efectivamente han sido, y aquí me voy a poner marxista, estructuralmente oprimidos, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Pero no por eso debemos dejar de decirnos las cosas a la cara, y además también con plena libertad, ¿ya? Porque al final el ejercicio de la libertad es el que está limitado, ¿no? Que usted no puede decir eso porque violenta al otro, ¿ya? Porque es discurso de odio. Bueno, ¿y quién determina lo que es el discurso de odio? Bueno, en fin, y ahí entramos en esta espiral postmoderna, digamos, un poco feliz que nos encontramos. Sin embargo, y aquí quiero ir a lo que tú preguntabas, Claudio. Voy a ir al revés, voy a ir primero con el tema de la flexibilidad y después voy a ir con lo del tránsito. Yo creo, y quizá, no sé, a ver, quizá estoy siendo muy simplista, pero yo creo que efectivamente Guzmán tenía límites a su flexibilidad que tenían que ver con los principios intransables. Recuerdo cuando yo fui alumno de Carlos hace unos milenios atrás, que Carlos decía en sus clases que habían ciertas cosas, habían como 2 o 3 cosas que uno no podía poner en telejuicio en el curso, y uno de ellos eran las verdades del Evangelio, ¿ya? Y yo creo que Guzmán vivía por eso, ¿ya? A ver, y no quedarnos solamente con la lectura específica del Evangelio, sino que todo lo que trasciende de esas palabras, ¿ya? La dignidad humana, el amor al prójimo, la protección del inocente, la defensa y protección del inocente, ¿ya? La justicia, ¿no es cierto? Cosas que hoy día son palabras que, perdonen la expresión tan poco feliz que voy a utilizar, están tan devaluadas o sobajeadas hoy por hoy, que hoy día han perdido su contenido, ¿ya? Porque nos pusimos, como dijo Carlos, extremadamente materialistas. Vemos solamente la forma y no el fondo, ¿ya? Porque todo es forma. Recuerdo, por ejemplo, esto se los cuento, digámoslo, conversando con amigos, muy amigos míos del otro lado de la vereda, que me decían, lamentablemente hoy día la política en la izquierda está reducida a lo que se llama el diversity management. No hay una traducción al castellano, perdonen el anglicismo, pero fundamentalmente es manejar la diversidad o la administración de la diversidad. En definitiva, yo hago que la diversidad se transforme en una bandera de lucha, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Transforma todos estos grupos de interés dentro de la diversidad en, ¿cómo se llama? Sujetos políticos, ¿ya? Que está bien que puedan serlo, pero al final se instrumentalizan para la consecución del proyecto. Ya, yo creo que ahí también tú tienes un límite en Guzmán, ¿ya? O sea, el hecho de instrumentalizar a la gente, ¿ya? Para, como lo dijo Carlos, yo no vengo a buscar solamente votos, o sea, sí, me interesa que voten por mí porque es parte del juego democrático, pero a mí me interesa conocer la vida del otro, me interesa interiorizarme de eso. Curiosamente, yo creo que Guzmán nunca lo utilizó en sus textos, y por lo menos hasta donde yo recuerdo, nunca he escuchado a nadie que haya utilizado esta palabra. Pero ¿saben qué? A mí lo que más me llama la atención de Jaime Guzmán es el interés por su empatía por el otro, ¿ya? Claro, cuando uno mira a Guzmán profesor, el Guzmán frío, constitucionalista, político, así, poco menos que un ser oscuro y frío, ¿no es cierto?, que estaba encerrado en una biblioteca o en una oficina escribiendo la Constitución del 80, como si eso fuera lo único que estaba haciendo. Bueno, él no la escribió en todo caso, pero ideando cómo mantener al régimen militar en el poder. Nada más alejado de eso. Yo creo que realmente Jaime Guzmán sufría con los pobres, sufría con las personas necesitadas, sufría con las personas abusadas, ¿no? Y cuando Carlos decía, por ejemplo, claro, la lógica de los 80 era tener baño, refrigerador, una tele, ¿no es cierto? Así como un festival de la UNA. Uy, ahí se me cayó el carnet a mí también.
Ojo, que yo creo que también estribaba un poco en eso el tratar de conseguir un poco más de confort para aquellas personas que no lo tenían, no lo conocían, que tenían casas con piso de tierra, si es que tenían casa, ¿entiendes? Pero además también preocuparse por el ser interior de esas personas. Eso es lo más humano que pueda haber y yo creo que es cardinal en el pensamiento Guzmán. ¿Ya? Hoy día esto es súper impopular, porque en realidad si alguien es pobre, ¿qué hay que hacer? Darle plata, redistribuir el ingreso y un montón de otras cuestiones más. Y lo último que tú preguntabas, Claudio, y con esto termino, sobre el decurso, ¿no es cierto?, de la tradición guzmaniana, etcétera. Chuta, yo creo que luego de la muerte de Jaime Guzmán en el 91 hubo intenciones genuinas de mantener vivo el pensamiento, pero el problema es que el sacrificio que implicaba era demasiado, era demasiado. Y hasta cierto punto, mientras Guzmán estaba vivo, era el que hacía las arengas, por decirlo de alguna manera, el líder carismático que mantenía la moral en alto. El problema es que desaparecido el líder, lamentablemente sus sucesores, quizás, y no quiero ser aquí particularmente crítico, sino simplemente hacer ¿cómo se llama? Establecer los hechos, ¿no? No pudieron o no quisieron, quizás, o no fueron capaces de alguna manera de retransmitir a cabalidad las ideas de Guzmán, ¿ya? Y no solamente de Guzmán, sino de, porque uno piensa que Guzmán es como el ideólogo, pero en realidad Guzmán, al menos yo lo veo así como un catalizador de un cúmulo, ¿no es cierto?, de ideas, de principios, ¿no es cierto?, políticos, culturales, antropológicos, religiosos, ¿no es cierto?, y que él logró articularlos en una doctrina, ¿ya? Esa tradición, yo concuerdo con Carlos, todavía está viva, ¿ya? Pero lamentablemente ha perdido su vocación de mayoría y hay que tratar de recuperarla. Le va a hacer bien al país, de hecho, recuperarlo. Gracias, Cristóbal. Una vez que Carlos, si quiere comentar algo ahora, después de eso, les recuerdo a la gente que está conectada que vamos a formular sus preguntas que están ya inscritas. Sí, voy a tratar de ser breve, ¿no? Respecto de la tradición, yo creo que Cristóbal ha dicho bastante, comparto bastante de lo que se ha dicho. Ahora, si tú me dijeras hoy día qué hacer con esa tradición o cómo iniciar ese proceso de recuperación, esa tradición, yo creo que hay dos ejes que son clave o fundamentales. Es volver a las personas, volver a lo popular. Yo entiendo que hoy día hay un problema, sí. O sea, evidentemente el mundo popular de hace 40 o 50 años atrás no es el mismo de hoy día, y no me estoy refiriendo digamos, a lo que me estoy refiriendo es que entre la élite y el mundo popular de hace 40 o 50 años atrás, la diferencia estaba sustantivamente en dos cosas: en lo económico, material, digámoslo así, y dos, en un cierto nivel cultural educacional. Pero las costumbres, los referentes, los ideales, más o menos las formas de vida eran más o menos parecidas. Por lo tanto, había una posibilidad de comunicación muy fuerte. Creo yo que eso hoy día es mucho más complejo, ¿no? Creo que por de pronto no hay una sola élite, no hay tampoco solo un sector popular, entonces eso lo hace más complejo hoy día, pero yo creo que efectivamente ahí hay un trabajo fundamental que hacer, hay que identificar esos sectores populares, cómo ir con esta palabra, en fin, etc. Y lo segundo, yo creo que es absolutamente indispensable un repensar las dimensiones espirituales, los valores que hablábamos un rato atrás. Es decir, qué significa la justicia, el bien, la verdad, la belleza hoy en nuestra sociedad, en esta sociedad occidental que estamos viviendo, cómo tú las promueves y las defiendes del Estado y no caes simplemente en el paradigma del Estado liberal, digamos, que en el que estamos. O sea, es decir, que al Estado no le corresponde nada en esto, lo cual ya es una falsa frase, ¿no? Porque cuando no promueve nada está promoviendo algo, que todas las opciones son igualmente buenas, verdaderas, justas y se producen una serie de problemas, ¿no? Hay un artículo que salió este domingo en Arte y Letra, un artículo cortito de un español que se pregunta a propósito de la posmodernidad. Creo que te lo mandé, Claudio, le mandé una fotografía. Yo creo que vale la pena leerlo, porque el artículo, más allá de que hace una síntesis bien rápida, diríamos, de qué sería la posmodernidad y qué sé yo, concluye en una cosa bien importante. Dice: la política, el derecho y la moral no se sustentan sin valores absolutos. O sea,
la posmodernidad que ha supuesto la dispersión de identidades, de creencias, de convicciones, y que nos ha llevado a esta lógica de un Estado que aguanta cualquier cosa y que solo permite digamos, que solo garantiza en el fondo que cada persona elija lo que quiera, la preferencia que quiera, la verdad es que lleva naturalmente a su autodestrucción, ¿no? A su autodestrucción. Y voy a poner un solo ejemplo, obviamente hay que pensarlo más porque salió recién ayer, pero resulta que la jueza Odio, que es una jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 24, hace 4 o 5 años atrás, estuvo en el voto de mayoría sosteniendo que el tema de la identidad de género era una cuestión de preferencia y por lo tanto que los estados tenían que simplemente establecer, estoy simplificando, un procedimiento administrativo muy simple para que las personas eligieran si eran hombres o mujeres para los efectos registrales, ¿de acuerdo? Pues ayer o antes de ayer, dentro de esta semana, ha salido un fallo en contra de Honduras en que el voto de mayoría condena a digamos, a Honduras por violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por violencia en contra de una persona trans, un hombre trans, mujer, en el fondo que digamos, considera que es mujer en identidad de género, y utiliza también para condenarlo la Convención en contra de la violencia de la mujer interamericana, la Belém do Pará, digamos, porque no obstante que era hombre, digamos, biológicamente, era mujer trans, ¿no? Entonces, la misma jueza Odio, que estuvo en el voto de mayoría anterior, tuvo que hacer un voto de minoría. Ahí dijo, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esto, lo que dije en la opinión consultiva 24, realmente, pues se arma una pelota nomás, pues es así de simple, es obvio que se arma una pelota. Ella misma usa la expresión totum revoltum. Claro, efectivamente, se enreda todo, o sea, hay ciertas cuestiones que son objetivas frente a las cuales hay que luchar. ¿Cuáles son ellas? En nuestro contexto, por supuesto que no es una cuestión que uno no pueda definir abstractamente desde arriba, sino que requiere una reflexión. Y a eso me refiero con las cuestiones espirituales. Y por último, respecto a la flexibilidad, Claudio, decir que, claro, Jaime era una persona muy flexible. Pero como bien dijo, porque era un hombre además con ciertas capacidades intelectuales que le permitían actuar en política desde una perspectiva teórica, pero también práctica, lo cual no es común, como sabemos. Digamos, ¿no? Las personas tienen una buena capacidad teórica o una buena capacidad práctica, pero las dos combinadas normalmente no se dan. Guzmán sí las tenía. Bueno, en ese sentido es muy flexible, pero como bien dijo Cristóbal, había cuestiones que estaban en el plano de lo intransable, ¿no? Sí. ¿Quién iba a presidir el Senado? Para poner el ejemplo clásico que se muestra la flexibilidad de Guzmán, obviamente Guzmán se da cuenta de que eso no era relevante. Necesitaba una persona que le diera gobernabilidad a ese Senado, un sistema que permitiera conversar. Eso no era. En cambio, sí le parecía a Guzmán que era intransable impedir que el presidente de la República tuviera la posibilidad de indultar terroristas. Bueno, voy a leer las preguntas que hasta aquí están anotadas para que ustedes se hagan cargo de aquellas y del modo que sea más expedito en honor al tiempo y del modo más claro que se pueda, digamos. Luis Felipe Moncada pregunta a Cristóbal, ¿crees que Jaime Guzmán habría estado de acuerdo en la política en su forma actual, incluida la de sus seguidores, o habría planteado que es necesaria una renovación? Y a Carlos le pregunta, ¿crees que una vez fracasado ese proyecto ideologizado, las ideas de Guzmán serán revalorizadas o desaparecerán como algo del pasado? ¿Sí? A propósito de todo el proceso que se vive en Chile, digamos, ¿no? ¿Es posible llevar a la política este planteamiento? ¿Están dispuestos sus seguidores a introducir esos conceptos fundamentales, Guzmán, ¿cierto?, en la política de hoy? Pregunta Luis Felipe. Y después, Cristian Cox pregunta, dice lo siguiente, muy breve, a Carlos también dirigido. ¿Es el Estado quien debe proveer valores trascendentales o debe proveer las condiciones para que las personas crezcan y ellos se valoren en un ambiente donde primen los valores trascendentes, ¿no? Es el huevo o la gallina. Mi impresión, dice, es que lo que planteas puede ser cercano a cierto absolutismo y no libertad para que el hombre pueda ser hombre. Y Emiliano García, también para Carlos, plantea lo siguiente. El pensamiento guzmaniano, antes que una doctrina original, es una reformulación contingente de las ideas clásicas. Por otro lado, el estilo guzmaniano implica un apostolado cristiano. Desde esta perspectiva, ¿a qué combinaría Guzmán en la situación política de hoy? Tengo esas preguntas mientras y me falta una más de Renato Navarrete que si quieren las hago al tiro.
No, la hago después. La hago después. Démosle con lo que tenemos hasta ahí en virtud de cómo nos va con el tiempo. Ay, parto yo nomás rápido. Bueno, es difícil, porque la pregunta, digámoslo, como qué habría hecho Guzmán ahora, porque lamentablemente llevamos 30 años sin Jaime Guzmán. Entonces, en esos 30 años, si hubiera continuado su vida natural, indudablemente yo creo que habrían habido cambios importantes, porque Guzmán, ya lo hemos conversado, no era una persona de un intelecto anquilosado. ¿Ya? Pero, a ver, tratando de hacer un poco de historia ficción, ¿no? Así, ¿qué habría pasado, sí, o qué estaría pasando ahora? Yo creo que habría una crítica acerba de parte de Jaime Guzmán a cómo se está dando la política hoy día, porque nada más lejos de lo que él planteaba, ¿no es cierto?, cómo nosotros hemos estructurado la política. La política se ha oligarquizado, ¿no? Lamentablemente se ha ido oligarquizando. Y yo aquí me voy a mandar la opinión de la vida. Yo siempre he pensado que Jaime Guzmán tiene un pensamiento antioligárquico profundo, ¿ya? A pesar de él venir de una familia que podríamos decir, oh, qué oligárquica era, o que venía de un estrato de privilegio y todo ese tipo de cosas que hoy día se dicen, yo creo que él tenía un pensamiento profundamente antioligárquico. De hecho, siempre, sin ir más lejos, respecto a lo que yo les mencioné al principio, su interés por lo popular no puede ser más antioligárquico que eso. Y curiosamente tampoco es una lógica paternalista, así como del mundo comunista, socialista, no, a usted le vamos a dar todo lo que necesita y usted va a poder crearse a sí mismo desde una perspectiva estrictamente material. Para nada. Entonces, yo creo, porque además él añadía también los aspectos, ¿no es cierto?, espirituales, como bien lo señalaba Carlos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace bastante tiempo habría pegado algunos golpes en la mesa, ¿no es cierto?, haciendo la crítica especial a cómo se condució por lo menos su sector, ¿ya? Ahora, nuevamente, aquí estoy lucubrando en base a una trayectoria, ¿no es cierto?, que lamentablemente quedó truncada hace 30 años atrás. Pero por lo menos creo que habría habido una crítica, ¿no es cierto?, en base a eso. Y ahora, la pregunta es si habrían habido oídos que lo escucharan y que lo hubieran hecho carne. Pero bueno, eso. Gracias. Carlos. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a tratar de tratar de ir por las preguntas, ¿no? Dice Luis Felipe si cree que una vez fracasado este proyecto ideologizado, las ideas de Guzmán en el contexto actual serán revalorizadas o desaparecerán como algo del pasado. A ver, yo lo que creo, he tratado de transmitir un poco acá en mi posición, es que yo creo que las soluciones de Guzmán pueden ser soluciones del pasado. Es decir, si tú me estás preguntando si la constitución o las soluciones concretas a las que Guzmán llegó, muchas de ellas son soluciones del pasado. No se ajustan a las realidades concretas del país de hoy día, porque eran respuestas concretas a problemas concretos de una forma determinada de ser sociedad. Pienso que el pensamiento de fondo, es decir, esta línea que supone la vocación de servicio, que no se reduce meramente a lo material, la lógica de la transformación de las personas, es decir, que la política no pasa por un proyecto de paraíso intramundano, sino por una transformación personal, y la lógica de que la libertad, el crecimiento económico, la redistribución, la justicia social, como lo quieras poner, diríamos, no son suficientes, no es que no sean importantes, digo que no son suficientes, simplemente si no están acompañadas de un perfeccionamiento espiritual, me parece que eso es lo que subsiste. ¿Cuáles serán las soluciones a las cuales se lleguen a propósito de esta reflexión? Bueno, esas tendrá que ofrecerlas, digamos, quienes se dediquen a las soluciones, por decirlo de alguna manera. Esa es mi opinión. Y por cierto, con todo este tipo de cosas, los fracasos siempre son relativos, ¿no? ¿No? Es decir, los proyectos concretos no es que fracasen estrictamente, sino que quedan desfasados. A veces desfasados, a veces fracasan. Respecto a la siguiente pregunta, Luis Felipe, si es posible llevar a la política el planteamiento de Guzmán y ser entendido por las personas, ¿están dispuestos sus seguidores a introducir esos conceptos en medio de la política de hoy? Bueno, yo creo que, a ver, primero creo que sí es posible llevarlo y que es posible ser entendido por las personas. De hecho, eso fue lo que hizo Guzmán. Lo llevó desde la abrumadora minoría, como dice él, por ahí en una expresión cuando votó en contra de la toma de la Casa Central de la Universidad Católica, en una posición totalmente minoritaria, en un núcleo de élite, si ustedes quieren, como era la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y fue capaz de, por distintos factores que aprovechó muy bien naturalmente, de llevarlo a todo el país. Por lo tanto, yo creo que es posible hacer y creo que es posible que las personas lo entiendan, porque los seres humanos son seres
inteligentes y espirituales, digamos. Lo que pasa es que hay que hablar con ellos en esos términos, no hay que infantilizar a la gente. Yo creo que la política infantiliza a la gente. Más educación, más salud, etcétera, más pensiones. Es una cosa tonta, es una cosa absurda. La infantilización de la política es un poco lo que nos ha llevado a lo que estamos hoy día, digamos. Si sus seguidores están o no dispuestos, bueno, ya esa es una pregunta que escapa, diríamos, a la capacidad reflexiva que yo tengo. Me imagino que habrá algunos que sí, otros que no, habrá algunos que entienden bien este problema, otros que no lo entienden, en fin, hay de todo habrá de haber, como decía un español por ahí, ¿no? Cristian plantea respecto del Estado, si debe proveer estos valores trascendentes, en fin, que si esto es absolutismo y no libertad para el hombre. Bueno, yo a Cristian simplemente le diría que yo pienso que una concepción del Estado primero, diría, la primera cosa es que el Estado moderno es absolutista. O sea, el Estado moderno ha tomado sobre sí la idea de soberanía, la plenitud de la soberanía, todo depende de él, tiene el monopolio de la fuerza, en fin, el Estado moderno es absolutista, sea liberal, sea socialista, sea lo que sea, diríamos. Así que, desde una perspectiva política, el absolutismo nace con el Estado moderno, digamos. Por supuesto, al principio fueron los reyes, pero luego terminó siendo el sistema que tenemos hoy día. El Estado, yo a mis alumnos, para graficar esto, hablo del Estado totalitario liberal, digamos, para que entiendan el concepto, ¿no? Tiene la totalidad del control y del poder, y en ese sentido absoluto. Segundo, vuelvo a algo que ya comenté antes, no existe un Estado neutro. El Estado neutro es siempre una decisión sobre qué es lo bueno y qué es lo justo. Entonces, por supuesto que hay personas que sostienen que el Estado debe ser neutro, lo cual significa sostener que las preferencias de las personas, cualquiera de estas sean, son justas, buenas y verdaderas. A mi juicio, eso lleva a un enfrentamiento como el que hoy día asistimos en distintas dimensiones. Porque si cualquier preferencia es legítima, entonces se hace muy difícil sostener el derecho y una sociedad. Desde la perspectiva cristiana está clarísimo, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, el Estado, la preocupación es por el bien común, y el bien común no es simple suma de bienes materiales. El bien común es algo que podemos comunicar, y por lo tanto que, digamos, participamos de él todos sin que nadie se quede fuera, diríamos, sin que nadie... Por lo tanto, el bien común es sustantivamente de carácter espiritual, secundariamente de carácter material. Porque si yo trajera, siempre pongo este mismo ejemplo, si yo trajera un chocolate y lo repartiera por partes iguales para todos nosotros, cada uno se comería su pedazo de chocolate. Y por lo tanto no sería común el pedazo de chocolate de Cristóbal, de Claudio, el tuyo, Cristian, el de Luis Felipe, no sería común a mí, sería el suyo. Por lo tanto, lo único que realmente es común a nosotros es lo que podemos comunicar, digamos. Entonces, principalmente el bien común es esencialmente de carácter espiritual, y por lo tanto no podemos rehuir la pregunta de fondo: ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo bello? ¿Y hasta dónde la sociedad debe promoverlo o no? Esa es, por supuesto, una pregunta que se va contestando de manera concreta. Benedicto XVI decía en Deus es Caritas que la pregunta por la justicia es una pregunta que cada generación debe hacerse y debe contestar. No está resuelto de una vez para siempre, ¿no? Y es una pregunta espiritual, ¿no? O de bienes espirituales, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y por último, lo de Emiliano, simplemente decir, a mí esto de los futuribles me cuesta mucho, Emiliano, no soy bueno para eso. ¿Qué es lo que haría Guzmán hoy día? Guzmán murió el año 91, esa es mi respuesta. Yo creo que cada uno de nosotros que de una u otra manera intentamos proyectar el pensamiento de Guzmán, somos los que tenemos que hacernos esa pregunta. Guzmán debe estar gozando de la gracia celestial, y si no, hay que rezar por él para que lo esté pronto, digamos. Yo creo que ya está en la gracia celestial. Oye, tengo las últimas dos preguntas de las que yo quisiera que ustedes brevemente pudieran hacerse cargo. Una la hace María José Contreras y se refiere a que, en virtud de todo esto que han señalado ustedes respecto al pensamiento de Guzmán, su relación con los más vulnerables, ¿cierto? Y todo su andamiaje doctrinal cristiano, en fin, ¿cómo eso se proyectaría en el escenario actual? ¿Cómo, si se sitúa en el escenario actual, cómo se concilia acercar esos valores, ¿cierto? A lo popular en temas como, por ejemplo, el matrimonio homosexual, digamos, ¿cierto? Y de otro lado, Henry Boyce hace la siguiente pregunta. Es para ambos, ¿no? ¿Asume Jaime Guzmán el liberalismo en su expresión económica o democrática luego del ingreso al gobierno militar, o sostiene más bien una visión organicista más cercana a la doctrina social de la Iglesia? Esas últimas dos preguntas yo quisiera que si ustedes pudieran hacerse cargo del modo que lo estimen. Carlos, tú primero, pues, siempre hablo yo primero.
Bien, a ver, yo creo que simplemente María José Guzmán se acercaría desde la lógica que enseña un poco el Evangelio, ¿no? Que es la lógica de una cosa es la persona y otra cosa es la circunstancia, la condición o qué sé yo. Y en ese sentido, por ejemplo, frente al matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, habría dos tipos de reflexiones. Una cosa es la reflexión teórica, diríamos. Primero, ¿cuál es el sentido que el Estado regule una relación afectiva de orden sexual entre personas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué el Estado se mete en las relaciones de amistad entre las personas? ¿No? Si yo y Claudio somos amigos, diríamos, no hay obligaciones para que el cumpleaños de Claudio yo tenga que llevarle un regalo, diríamos. No hay una cosa establecida por la ley o el Código Civil no regula esa amistad, ¿no es cierto? En el caso de la amistad sexual, ¿por qué está regulada? Bueno, básicamente por los hijos, ese es el punto, ¿no? Entonces, resulta que en la relación entre personas del mismo sexo, diríamos, de forma natural, otra cosa es qué pasa con las situaciones que se producen mediante la técnica, esa es otra pregunta, pero de forma natural, esas personas no tienen hijos, digamos, no pueden tener hijos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué el Estado va a tener que regularla jurídicamente? Una relación de amistad. Si yo y Claudio somos amigos, y yo quiero dejarle, y puedo, los bienes a Claudio se los puedo dejar. Puedo contratar un seguro a favor de Claudio, en fin. Entonces, y el derecho no tiene por qué venir a regular eso, diríamos. Piensa tú que viene a ser tan absurda esta regulación o esta forma de regulación que en los países en que se ha planteado, cuando se planteó no el matrimonio, pero sí las uniones de hecho previa, se dijo, bueno, pero mira, permitamos que dos hermanos o dos hermanas que viven juntas también puedan tener una unión de hecho para que se puedan heredar, y entonces te dicen que no. Entonces, entonces, digamos, me parece a mí que Guzmán haría el planteamiento de la perspectiva teórica y el planteamiento de la perspectiva teórica le llevaría a esta respuesta, digamos. No hay una razón para que el Estado regule esto. Ahora, respecto concreto de las personas, pero por supuesto la mayor y completa acogida, acercamiento, respeto. O sea, ¿quién era Guzmán ni ninguno de nosotros para juzgar en un sentido, en un sentido, digamos, de lo que se entiende el verbo juzgar a las personas, cualquiera sea la condición que ellas quieran vivir, diríamos. No somos nadie para tocar eso. Entonces, siempre el mayor respeto por las personas. Yo creo que esa es la forma que Guzmán trataría de equilibrar esto. Respecto a las cuestiones de equidad, naturalmente Guzmán tenía una preocupación concreta en relación a lo que era la justicia social. Él la llamaba de esa manera, diría. Y por último, respecto a la pregunta de Henry Boyce, yo sí, simplemente diría, a ver, yo creo que Guzmán era un hombre, como bien dijo Claudio, bastante práctico y no es meramente especulativo. Si ustedes miran la declaración de principios del movimiento gremial del año 67, no pueden sino darse cuenta que están frente a una persona que él acepta en la sociedad que vive, digamos, es decir, en la sociedad, digamos, occidental, con un Estado liberal, con una economía como la que es, ¿no? Y con la declaración de principio del movimiento gremial no tiene nada que ver con el corporativismo, ni con ninguna concepción organicista estricta de la sociedad, diríamos. De hecho, precisamente el gremialismo se estructura sobre la base de reconocer que los cuerpos intermedios son organizaciones libres de las personas, ¿no? Y no organizaciones, digamos, no organizaciones a las que se pertenece por ser parte o, digamos, por tener una profesión o por tener una actividad, no, sino que tú libremente te asocias a esas organizaciones. El gremialismo solo se explica precisamente a partir de ese principio. Por lo tanto, yo creo que Guzmán acepta la estructura social que le toca vivir e intenta que dentro de esa estructura social se preserven ciertos valores que a él le parece que son relevantes. Esa me parece que es la aproximación que él tiene. Nuevamente, Guzmán no tiene aproximaciones abstractas, no tiene recetas, como tampoco las tiene la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no tiene recetas. La doctrina social de la Iglesia establece principios. Principios que habrá que concretar en cada momento, diría. Gracias, Carlos. Ya, yo rapidito. A ver, respecto a lo que preguntaba María José, yo, a ver, me hago eco de lo que dijo Carlos, pero además también añadiría otra cosa más. Hoy por hoy nosotros vivimos en una sociedad donde queremos escuchar lo que queremos escuchar. Queremos escuchar solamente aquellas cosas con las que nosotros estamos de acuerdo. Una cuestión muy selectiva. Y yo creo que en parte Jaime Guzmán daría las respuestas correctas, pero impopulares, ¿no es cierto? Y todo lo que ha dicho Carlos es extremadamente impopular, pero es lo correcto, porque es lo verdadero.
¿ya? Pero incluso el decir que algo es verdadero hoy día está en telejuicio, o sea, a ese nivel hemos llegado, ¿no? La duda cartesiana ya se ha llevado a los niveles más inverosímiles, ¿no? Ahora, nuevamente yo también concuerdo con que habría acogida, pero no necesariamente eso implica aprobación, ¿me entienden? Ese es el tema. Hoy día lo que queremos es aprobación absoluta, completa y total, ¿no? Y para añadir un pelo a la sopa de lo que señalaba Carlos respecto aunque él nunca me enseñó esto del Estado liberal totalitario, yo estoy de acuerdo en algo. Cuando uno analiza, por ejemplo, no me voy a poner latero, pero uno analiza las actas de las comisiones que crearon el Código Civil y uno le echa una mirada al pensamiento de Bello, que era un liberal en el fondo, ¿no? Un liberal clásico, ¿no es cierto?, al cual se le tilda de conservador erradamente, creo yo. Eh, ¿Cuál es la solución de Bello para el matrimonio? Un contrato, porque los contratos son entre ciudadanos, ¿no es cierto? Ciudadanos que concurren en igualdad de condiciones a la suscripción de ese contrato, ¿ya? Yo le agregaría a Carlos además también que hay un interés del Estado, no solamente por el tema de la procreación, sino también por los temas económicos, ¿ya? Que entre los fines del matrimonio están eso. Entonces, y como yo usualmente lo paso en mis clases, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, pero si cuando uno analiza la estructura del Código Civil, en el fondo aquí lo que uno de los elementos fundamentales, no el único, pero son las relaciones económicas. Por eso al Estado le interesa tanto esto, ¿ya? Pero efectivamente yo estaría de acuerdo con esa lógica, digámoslo, absolutista, a pesar de que el término usualmente se utiliza para otras cosas, pero Carlos tiene razón, es una lógica absolutista del derecho, ¿ya? Porque el Estado tiene el monopolio de la producción jurídica. Si no, mira el valor que tiene la costumbre del derecho chileno, cero, cero. ¿Ya? En general, no, pero entonces en ese sentido yo estaría de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que el Estado regular estas cosas? Bueno, en fin, esa es una gran discusión. Y lo otro, respecto a lo que dice Henry, a ver, es la típica discusión, ¿no es cierto? Un tanto, y perdonen el término, maletera, ¿no? Así como, y de caricatura de, pero si Jaime Guzmán era tan cristiano y tan devoto y tan católico, entonces, ¿cómo deja que el libre mercado brutal y selvático, en definitiva, se haya tomado el control de la economía? Bueno, es que eso nunca fue así, ¿no? Cuando uno estudia el decurso de las políticas económicas del régimen militar, en primer lugar el régimen militar parte con una política extremadamente estatista, porque los militares eran estatistas, enormemente estatistas. Yo creo, a ver, la apertura económica que tiene Chile en la década de los 70, segunda mitad de la década de los 70, de alguna manera se ve frenada en la década de los 80, por la crisis del 82, pero también por una nueva concepción de lo que tiene que ser el rol del Estado en la política, donde ahí pareciera que se escuchó más a Jaime Guzmán que lo que va del 75 al 80, más o menos. ¿Ya? Yo no creo que Jaime Guzmán se haya comido o haya creído realmente que la única solución económica era el libre mercado. Lo establece, por ejemplo, está dentro de la Declaración de Principios de la Unión Demócrata Independiente, que le ayudó a escribir, está efectivamente esa concepción, ¿no? Pero, a ver, nuevamente, y aquí me quedo con lo que dijo Carlos, no hay recetas, ¿no? Y por lo tanto, el dogmatismo de Guzmán tiene que ver con cosas que él estaba absoluto y completamente seguro que eran trascendentes, ¿ya? Y una doctrina económica, bajo ninguna circunstancia, puede ser trascendente por su intrínseco materialismo. Por lo tanto, yo creo que Guzmán estaría abierto, ¿no? Estaba abierto a distintas posibilidades dentro de la economía. Por eso dudo también de esta lógica organicista, ¿no? Y creo que él estaba más abierto a escuchar opiniones y también a ver qué era lo mejor, en definitiva, para el país, ¿no? En esas materias. No creo que haya sido un liberal económico ultranza, ni tampoco un corporativista tipo Olivera Salazar, bajo ninguna circunstancia. Sí, agregar algo y de hecho eh, el interés por no va en la señal tal vez de lo que ustedes dicen, ¿no? Solo como una pequeña acotación. Bueno, yo quiero agradecerle a Cristóbal García Huidobro, a mi querido amigo Carlos Frontaura, que hayan tenido la disposición de ser parte de este ciclo, que como bien yo les decía al principio, y para quienes
no estuvieron conectados, se integraron después. Si bien partió hoy 12 de agosto con Carlos y con Cristóbal, sigue el próximo viernes 20 de agosto con la participación de Alejandro San Francisco y Sebastián Claro, y culmina el 9 de septiembre con Cristian Pizarro y José Manuel Castro. Para todos aquellos que ya se inscribieron por el formulario de Google, le va a llegar el correo o les ha llegado ya el correo para que se inscriban para el próximo viernes, pero además nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter. Estamos en todas ellas, de modo que bienvenidos a unirse por ahí también. Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes formularon preguntas, disculpen a aquellos que no pudimos darle la palabra, pero tenemos todavía más ciclos. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao. Adiós, gracias. Que estén muy bien. Adiós.